La noticia llegó como un puñal en el corazón, fría y traicionera. Mi madre había cancelado mi baby shower a mis espaldas. ¿La excusa? El divorcio de mi hermana Claire. Pero la verdad que arde en mi garganta y que ahora comparto con el mundo, es mucho más oscura, más compleja, y se remonta a los cimientos mismos de mi familia. A mis 33 años, la verdad, tan inesperada como mi propio nacimiento, me golpea con la fuerza de un incendio. Abandonada en una estación de bomberos el día que nací, rescatada por un amor que no era el mío, pero que me convirtió en su hija, he vivido una vida marcada por paradojas. Mis padres, incapaces de tener hijos, me adoptaron. Me amaron con una intensidad que solo un vacío tan profundo puede engendrar. Mamá, la mujer que me dio un hogar, recuerda el momento en que me vio. Habla de un amor instantáneo, abrumador, un destino escrito en las estrellas. Y sí, lo creo. Pero ese destino ha estado plagado de sombras. Mientras mis padres luchaban contra montañas de papeleo y la fría mirada de los inspectores sociales, mis abuelos maternos, esos seres fríos y distantes, veían en mí un error, un obstáculo en su perfecta y biológica familia. Su rechazo, un puñal silencioso, me hirió desde la infancia. Recuerdo navidades heladas, envueltas en un silencio gélido, mientras todos recibían regalos menos yo. La única excepción era mi padre, un bastión de amor incondicional que, furioso, enfrentó a mi abuela y abuelo para defenderme. ¿El precio? Un desgarro en nuestra familia que se mantiene hasta hoy. Esa Navidad, no fui solo una niña sin regalos, fui una niña sin lugar en la mesa familiar. Esa profunda herida fue mi compañero silencioso durante años. Mientras disfrutaba de la vida de hija única, amada y consentida, la frialdad de mi familia materna persistía, una herida abierta que nunca cicatrizaba. Luego llegó Claire, una bendición inesperada que, sin embargo, trajo consigo nuevos desafíos. Los primeros años fueron idílicos, una relación de hermanas llena de risas, peleas y un amor incondicional. Pero la sombra de los abuelos maternos se cernía sobre nosotros. Sus susurros venenosos, sus comentarios hirientes acerca de que yo no era su verdadera familia, sembraron la discordia entre nosotras. Los actos de Claire, de niña, fueron perturbadores. Agujeros en mi ropa, lentes de contacto desaparecidos, mis preciados labiales destrozados. Acciones que en su momento parecieron inexplicables, hasta que Claire confesó, con lágrimas en los ojos, la manipulación sistemática de nuestros abuelos. Unos abuelos que sembraron veneno en el corazón de una niña inocente, envenenando la relación entre hermanas. La adolescencia de Claire se convirtió en un campo de batalla. Sus palabras hirientes y crueles eran armas contra mi autoestima. Sus provocaciones, grabadas y subidas a redes sociales, eran humillaciones públicas. Su manipulación, un intento constante de restarme valor y destacarse. Incluso en mis relaciones, ella se convertía en un obstáculo, menospreciando a mis parejas frente a mis padres. Mi madre, en silencio, observaba, compasiva, pero incapaz, o quizás no dispuesta, a enfrentar el problema de raíz. El detonante, la gota que colmó el vaso, fue la cancelación de mi baby shower, una fiesta de bienvenida para mi hijo, planeada con ilusión y amor, destrozada por la decisión caprichosa y egoísta de mi madre, motivada por la desgracia de mi hermana y su divorcio. Un divorcio que resultó ser producto de una infidelidad. Una verdad que mi madre intenta esconder. Una verdad que yo no dudaré en revelar. Mi madre priorizó la fragilidad emocional de mi hermana sobre mi felicidad, mi futuro, mi hijo. Esto no es una disputa familiar. Esto es un acto de traición. Esta es mi historia. Y ya es hora de contarla. 7 años. 7 años de ser la niña amada, la hija única, el centro de un universo familiar construido sobre el amor incondicional. 7 años que se derrumbaron con la llegada de un milagro, el embarazo de mi madre. Un milagro que, irónicamente, se convirtió en la grieta que amenazó con destruirlo todo. La alegría por la inminente llegada de una hermanita se mezcló con una punzante ansiedad, un miedo primitivo que se anidaba en mi estómago. ¿Sería desplazada? ¿Se desvanecería el amor de mis padres, diluido en la llegada de la sangre nueva? El espectro de los abuelos maternos, con su constante rechazo y su fría indiferencia hacia mi existencia adoptiva, flotaba amenazante sobre mi felicidad. Su veneno sutil, tan letal como un veneno silencioso, aún resonaba en mis recuerdos. Mis padres, con su infinita sabiduría y amor, percibieron mi inquietud. Me aseguraron que siempre sería su hija, su primera hija, su amor incondicional,
Un bálsamo que calmó, pero no eliminó por completo, la sombra de la duda. La llegada de Claire fue, sin embargo, un torrente de emociones encontradas. La adoración a la recién nacida, su ternura, su inocencia, un universo mágico y nuevo al que me uní con entusiasmo. Los primeros años fueron idílicos, una hermandad inmaculada. Pero la semilla de la discordia ya estaba sembrada. Los susurros de mis abuelos maternos, como serpientes sibilantes, habían envenenado la mente de Claire, susurrando una mentira terrible, una verdad distorsionada. Ella no es tu verdadera hermana. En cada visita a casa de mis abuelos, Claire volvía transformada. La dulzura se desvanecía, la sonrisa se convertía en mueca, y el amor fraternal se transformaba en un desprecio glacial, inexplicable, lacerante. Las diferencias de trato entre Claire y yo, imperceptibles al principio, se fueron agrandando. Mi alegría infantil ante la llegada de mi hermana fue lentamente reemplazada por una profunda angustia. Su frialdad era deliberada, sus agresiones verbales cada vez más crueles. Mientras que yo buscaba compartir momentos, ella me rechazaba con desprecio. Mis padres, ciegos ante la realidad o rehén de su propio deseo de una familia perfecta, lo atribuían a una fase. Pero las fases tienen un final. La metamorfosis de Claire no era una simple etapa del desarrollo. Era una grieta que se extendía por todo nuestro universo familiar, ensanchándose, amenazando con tragarlo todo. La llegada de mi hermana, inicialmente una bendición, estaba transformándose en un presagio de lo que vendría. Una lucha silenciosa y dolorosa por el amor, la aceptación y el derecho a existir en una familia aparentemente perfecta. El armario era un campo de batalla, pero no había soldados, solo agujeros. Agujeros irregulares, esparcidos con siniestra precisión sobre mis vestidos, mis blusas, mis prendas más preciadas. No era un accidente. Era un ataque. Silencioso. Cruel. Calculado. Mi mundo, hasta ese momento ordenado y familiar, se desplomó ante la evidencia de una locura que me resultaba incomprensible. El pánico me paralizó. La incredulidad me dejó muda. Mamá, testigo del horror, sugirió ratas. Una explicación infantil ante la evidencia de una malevolencia mucho más profunda. Las ratas no cortan con precisión la tela. No roban lentes de contacto de una superficie limpia. No destrozan la meticulosa colección de labiales que había reunido con tanto cariño. Los días siguientes fueron una sucesión de eventos inexplicables, como piezas de un rompecabezas siniestro. La desaparición de mis lentes de contacto fue la confirmación de una realidad que aún intentaba negar. Alguien me estaba atacando. Alguien que conocía mis hábitos, mi espacio, mi vida. El silencio cómplice de mis padres ante mi angustia solo alimentó la espiral de miedo y confusión. Y entonces, la escena del crimen. Mi habitación, invadida, profanada. Mi tocador, un altar de belleza destrozado. Mis labiales, cada uno una historia, un recuerdo, desfigurados, irreconocibles, víctimas de una furia ciega y calculadora. Allí estaba Claire, mi hermana pequeña, mi confidente, mi amiga, con una expresión culpable grabada en su rostro. La inocente niña que una vez había amado ahora era la encarnación del terror. Su confesión, entre sollozos, fue un torrente de verdad escalofriante. Nuestros abuelos, con sus susurros venenosos, habían envenenado su mente, sembrando la semilla de los celos y la animosidad. Yo, la hija adoptada, era la amenaza, la intrusa que les arrebataba su legítima herencia. Yo, la culpable de su resentimiento, la víctima de su oscura manipulación. La ira, sofocada durante años, estalló con la fuerza de un volcán. La culpa que había cargado por la frialdad de mis abuelos se transformó en una furia justificada. La decepción ante la inacción de mi madre fue un martillo que golpeaba mi pecho. Su negativa a involucrar a mi padre, a protegerme de la verdad, era una complicidad silenciosa ante el daño. Con el corazón destrozado, pero la mente cristalina, perdoné a Claire, una niña inocentemente manipulada. Pero no perdoné el silencio que permitió que la maldad prosperara. El silencio de mis abuelos, la indiferencia de mi madre, la complicidad involuntaria de mi padre. Esa noche, la inocencia se perdió. En su lugar, nació una determinación férrea de enfrentar a los monstruos que habitaban en mi propia familia. La tregua fue efímera, una ilusión rota por la crueldad implacable de Claire. La niña dulce y mimosa se transformó en una adolescente venenosa. Sus palabras, afiladas como cuchillos, diseccionaban mi autoestima. Sus burlas, dirigidas a mi apariencia, a mi peso, resonaban en mi mente como un eco constante de inseguridad.
Cada visita a casa se convertía en una humillación pública. Sus bromas crueles, meticulosamente grabadas y compartidas en redes sociales, eran un recordatorio constante de mi inferioridad, una herida abierta expuesta a la mirada pública. La complicidad silenciosa de mi madre ante estos ataques me corroía por dentro. Era como si su silencio fuera una aprobación tácita de la crueldad de mi hermana. Sus ataques traspasaron las fronteras de la familia, extendiéndose hasta mis relaciones amorosas. Cada novio era un nuevo blanco para sus dardos envenenados. Sus intentos de coqueteo frente a mí, sus comentarios despectivos insinuando que podía encontrar a alguien mejor, eran humillantes, degradantes. La furia explotaba en mí. El apoyo de mi padre era un escudo frágil contra la tormenta, pero el silencio de mi madre era un peso insoportable. El viaje familiar, 3 años atrás, fue un símbolo perfecto de la brecha que se había abierto entre nosotras. La exclusión deliberada, un corte limpio y doloroso que, sin embargo, había comenzado a cicatrizar en mí. Pero mi padre, fiel a su lealtad inquebrantable, se negó a asistir, un acto de protesta que enfureció a mi madre y a Claire, quienes lo presionaron, lo acusaron, lo menospreciaron, ciegas ante la injusticia. Las fotos posteriores, publicaciones triunfalistas en redes sociales con frases como «familia real», eran una bofetada en mi rostro, una declaración explícita de su rechazo, de su burla. El dolor se convertía en una profunda soledad, un vacío que solo yo podía llenar. La terapia se convirtió en mi santuario, un lugar donde explorar las raíces de mi propia culpa, esa sensación latente de inferioridad, de no ser suficientemente buena. La terapia me ayudó a entender el impacto de las palabras hirientes de mis abuelos, las semillas de inseguridad sembradas en mi infancia, esa creencia errónea de que yo era menos que Claire. Pero el silencio se rompió. La terapia me dio la fuerza para defenderme, para desafiar a Claire, para enfrentarla con la confianza que antes me faltaba. Su sorpresa ante mi repentino coraje es solo una señal de que, por fin, ella ha empezado a comprender que ya no soy su víctima. Mientras Claire se aferra a la inseguridad de su inestabilidad laboral, yo he construido una vida exitosa, independiente, llena de logros. Su resentimiento es combustible para mi propia fuerza, su envidia, una confirmación de mi triunfo. La terapia no solo me ha ayudado a sanar, sino a convertirme en alguien que ya no permito que nadie menosprecie. El eco de las risas de mi baby shower, aún sin celebrarse, se desvanecía ante la noticia que cayó sobre mí como una bomba. Mi madre había cancelado mi fiesta. La excusa, el divorcio de mi hermana Claire, sonaba a justificación barata, un velo tras una verdad mucho más lacerante. La noticia de mi embarazo, un milagro esperado y celebrado con Matt, mi amor, se había transformado en un campo de batalla familiar. La felicidad de la dulce espera se había convertido en un tormento, una ansiedad que corroía mi paz. Habíamos preparado todo con tanto amor. Los libros de crianza, la habitación de mi bebé, cuidadosamente decorada, transformada en un santuario de ternura y esperanza. Mis primos, con su apoyo incondicional, se encargaban de los preparativos de la fiesta, un evento que representaba la llegada de una nueva vida, un nuevo capítulo de amor y familia. Pero la llamada de mi madre trajo consigo la sombra de la discordia, el eco de años de favoritismo y de una dinámica familiar enfermiza. El divorcio de Claire, una noticia que me dejó completamente atónita, era el pretexto perfecto para destruir mi felicidad, mi celebración, mi propio momento. La imagen de Cameron, el ex esposo de Claire, un hombre que siempre me había tratado con amabilidad, se contraponía a la imagen que mi madre intentaba pintar. Una imagen de Claire, frágil, vulnerable, en necesidad de protección. La verdad, sin embargo, era mucho más cruel. Claire había sido descubierta engañando a su esposo. Una infidelidad que había desencadenado una ruptura definitiva, dejando a Claire desamparada, refugiada en la casa de mis padres. Mi padre, con su justicia inquebrantable, exigía responsabilidad. Mi madre, sin embargo, veía solo la necesidad de proteger a su hija, olvidando por completo la existencia de la otra hija, la hija que se encontraba a punto de dar a luz a su nieto. La conversación con mi madre fue una batalla campal. Mi voz, firme, se enfrentó a su incesante insistencia en cancelar la fiesta. Su argumento, desprovisto de sensibilidad y empatía, resonó con la misma frialdad que la habían caracterizado por años. La culpa era mía, me decía, por no comprender la fragilidad de mi hermana, por no ser lo suficientemente considerada, lo suficientemente sumisa, lo suficientemente invisible ante las necesidades de Claire.
Su propuesta de cancelación no era una sugerencia, era una imposición. Y el peor golpe llegó cuando, al verme decidida a continuar con la celebración, anunció que ella misma había cancelado la fiesta a mis espaldas. Un acto de traición tan doloroso como implacable. El dolor, la incredulidad, la furia, se mezclaban en un torrente de emociones que me inundaron, dejando una sensación de vacío y traición tan profundo como el propio abandono que había marcado mi infancia. La angustia de ser madre por primera vez se vio empañada por la terrible realidad de la manipulación de mi propia madre. Este relato es mi grito de ayuda, mi intento de comprender y procesar lo que, hasta hoy, ha sido mi vida. Es mi historia, y ahora es mi voz. Actualización 1. Las respuestas a mi publicación en Reddit han sido un torrente de apoyo, pero también han arrojado luz sobre aspectos que necesito aclarar. La ola de indignación es comprensible, pero la historia es más compleja de lo que parece. Primero, la responsabilidad de la cancelación de mi baby shower no recae solo en mi madre. Claire, mi hermana, tuvo un papel activo en esta conspiración familiar. Su cercanía con mi madre, una complicidad silenciosa de años, hace evidente que la idea de cancelar la fiesta nació de ella. Un mensaje suyo, frío y calculador, el mismo día de la cancelación, confirma su participación. No seas tan sensible, me escribió. No seas tan dura con mamá. Sus palabras sonaban a manipulación, a un intento de control, de silenciar mi voz, de proteger la imagen de su propia irresponsabilidad. Y lo más revelador, me pidió que mantuviera en secreto su aventura con su jefe. La verdad, al fin, salía a la luz. La llamada de mi madre después del desastre fue un intento desesperado de justificar lo injustificable. Pero Matt, mi roca, mi compañero incondicional, intervino. Su respuesta fue una mezcla de indignación y firmeza. Le dejó claro que su falta de respeto hacia mí tendría consecuencias, incluyendo la imposibilidad de conocer a nuestro hijo. La sorpresa en la voz de mi madre ante la firmeza de Matt confirmó la profunda traición que había cometido. Mi padre, al enterarse de la verdad, cortó toda comunicación con mi madre y mi hermana. Un acto que, aunque doloroso, era absolutamente necesario. Junto con Matt, ha decidido organizar una nueva fiesta de bienvenida al bebé. Una celebración genuina, alejada del veneno familiar. Mis primos, un grupo de personas excepcionales, han expresado su apoyo absoluto, condenando las acciones de mi madre y su favoritismo hacia Claire. Su solidaridad es un bálsamo en medio de este caos. Las preguntas sobre mi silencio ante la manipulación de mis abuelos maternos son lógicas. La respuesta es simple. La confianza ciega en mi madre me llevó a creer que ella misma resolvería el problema con Claire. La esperanza infantil, un anhelo de una familia unida y armoniosa, me hizo silenciar mi propia voz. El patrón se repitió. La preferencia de mi madre por su hija biológica sobre su hija adoptiva, un patrón que ha marcado mi vida desde la infancia. El daño causado por la falta de protección materna es profundo y las cicatrices son profundas. Hoy, me doy cuenta de que el silencio no es una solución. Es complicidad. Es un silencio que ya no toleraré. Actualización 2. El silencio se había roto. La paciencia, agotada. La ira, contenida durante demasiado tiempo, explotaba en forma de un correo electrónico, una bomba cuidadosamente diseñada para detonar en el corazón de mi familia. No era un acto impulsivo. Fue una decisión meditada, fría, calculada. Ellos habían jugado sucio, y yo estaba dispuesta a jugar con las mismas reglas. Mi objetivo era simple: exponer la verdad. La verdad que mi madre y Claire habían intentado ocultar con tanto cuidado. La fachada de la familia perfecta se desmoronaría bajo el peso de mis palabras, cada una de ellas afilada como un cuchillo. Detallé, sin escatimar en detalles, la infidelidad de Claire, la ruptura de su matrimonio, la vergüenza que mi madre trataba de esconder. No hubo lugar para la compasión, para la comprensión. Solo la verdad, cruda e implacable, servida en una bandeja de plata digital. El correo fue una catarsis, una liberación. Cada palabra escrita fue un acto de justicia, una reivindicación contra años de silencio, de desprecio, de manipulación. Sentí una satisfacción perversa al presionar enviar, una satisfacción que se acrecentó con cada minuto que pasaba. El efecto fue instantáneo y devastador. Las llamadas furiosas de mi madre y Claire, mensajes de voz llenos de acusaciones, fueron la banda sonora de mi venganza. Las ignoré, las dejé que se pudrieran en el buzón de voz, disfrutando de su frustración y rabia.
Los mensajes de mi madre, desesperados, suplicándome que retractara mis afirmaciones, fueron simplemente ignorados. La tormenta no se limitó a mi madre y a Claire. El correo electrónico, una bomba de tiempo, explotó en el corazón de toda mi familia. Los llamados de mi familia, tratando de verificar la verdad, fueron una confirmación de mi éxito. La confusión, la indignación, el shock, alimentaron mi satisfacción. La verdad había salido a la luz, y la máscara de perfección familiar se había caído. Ni siquiera mis abuelos maternos, los artífices del daño, se escaparon de mi venganza. Sus llamadas, llenas de ira contenida, fueron enviadas al mismo abismo digital. Sus intentos de disculpa, llegados demasiado tarde, se perdieron en el silencio de mi decisión consciente de ignorarlos. Sabía, y lo disfrutaba, que su frustración, su furia, se alimentaba de su propia culpa. No hay remordimientos. No hay arrepentimientos. Fue un acto de guerra, sí, pero una guerra necesaria. Una lucha por mi dignidad, por mi autoestima, por mi familia, por mi futuro. Fue un mensaje claro, un punto final a la manipulación familiar, un desafío a la falsedad, un grito de justicia. Mi madre aprenderá a no subestimarme. Y aunque el precio sea una ruptura familiar, el silencio, el maltrato, la injusticia, ya no dominarán mi vida. Actualización 3. La llegada de mi hija fue un milagro, un punto brillante en medio de la tormenta familiar. Mi baby shower, finalmente celebrado, fue una explosión de alegría, una fiesta épica llena de amor y positividad. Gracias a mi padre y a Matt, el apoyo incondicional de mis primos y amigos, logramos crear un espacio de celebración puro, un oasis de felicidad alejado del torbellino de emociones negativas que nos había azotado. Fue un día perfecto, un recuerdo imborrable, un triunfo sobre la adversidad. Pero la calma después de la tormenta no significó el fin de la guerra familiar. Mi madre y Claire, por el contrario, se encontraban hundidas en un mar de problemas. El comportamiento de Claire, exacerbado por la ruptura de su matrimonio, llegó a su punto crítico. Su aparición borracha en casa, después de una cita con su jefe, un hombre casado y con hijos, desató la ira de mi padre. Fue el punto de quiebre. Mi padre, cansado de la irresponsabilidad y la manipulación constante de Claire, le exigió que se fuera de casa. Un acto de justicia que, inicialmente, fue resistido por mi madre, pero que finalmente aceptó. La imagen de mi madre apoyando a Claire, ciegamente, protegiéndola de las consecuencias de sus actos, se derrumbó, dando paso a la aceptación de su hija adulta. No sé dónde está Claire ahora. Si tiene un apartamento, si se hospeda en casas de amigos, me da igual. No me ha pedido ayuda, ni siquiera ha intentado. Su comportamiento, su absoluta falta de responsabilidad, ha demostrado la vacuidad de su manipulación. Ya no puedo sentir empatía por ella. La preocupación sobre el matrimonio de mis padres sigue presente. Sin embargo, a pesar de la tensión causada por las acciones de mi madre, creo que su relación es lo suficientemente fuerte como para superar este obstáculo. Los años de unión, los desafíos superados juntos, les dan una fortaleza que la manipulación de Claire no podrá destruir. La ausencia de disculpas por parte de mi madre y Claire es, simplemente, decepcionante. Los mensajes de mi madre, en su mayoría, se centran en su propio dolor y en su supuesta victimización, sin la menor muestra de remordimiento por el daño que me han causado. La falta de comprensión del impacto de sus acciones es desesperante, pero su falta de empatía me ha liberado. El daño está hecho. La familia está fracturada, irreversiblemente. Y la culpa es, exclusivamente de mi madre. Su negligencia, su ceguera ante el maltrato, su constante favoritismo, son la causa de esta ruptura. He decidido cortar el contacto con ella, con Claire y con toda su familia. No quiero que mi hija crezca rodeada de negatividad, de odio, de manipulación. Esa es mi decisión final. Mi prioridad absoluta es el bienestar de mi hija y mi propia paz. Mi prioridad es mi propia familia, Matt, mi hija y yo. Este es el fin de la historia, el comienzo de mi nueva vida. Actualización 4. La llegada de mi hija trajo consigo una alegría inmensa, una felicidad que se aferraba a mí con la fuerza de 1000 abrazos. Mi hija sana, mi roca Matt a mi lado, parecía que por fin podía respirar. Pero el universo familiar, o lo que quedaba de él, me reservaba una última y devastadora sorpresa. La calma, después de la tormenta, era solo una tregua ilusoria. La guerra familiar, lejos de concluir, había entrado en un capítulo aún más oscuro, más doloroso. La ira de mi padre contra mi madre y Claire, por años de favoritismo y manipulación,
había llegado a su cenit. ¿La conclusión? El divorcio. La bomba explotó hace unos meses, poco después de la expulsión de Claire del hogar familiar. Su regreso, suplicando un refugio desesperado, desató la verdad. En un momento de furia, Claire confesó lo que mi madre había ocultado durante años. Mi padre no era su padre biológico. La confesión, inesperada, cayó como una piedra en un estanque quieto, creando ondas de shock y devastación. La reacción de mi padre fue brutal, una mezcla de dolor, rabia e incredulidad. Sus llamadas y mensajes desesperados, buscando respuestas a una verdad tan impactante, fueron un reflejo de su desolación. Mi madre, con su rostro pálido y lleno de terror, confesó la verdad completa. Un romance oculto, un embarazo inesperado, la decisión de ocultar la verdad para tener finalmente a su propia hija. El desenlace fue inevitable. La prueba de ADN confirmó las sospechas, destrozando la vida familiar en 1000 pedazos. Mi padre, devastado, pidió el divorcio. La infidelidad de mi madre, una traición que trascendía los límites de la infidelidad convencional, era una herida insalvable. La división familiar es absoluta. Mi madre, Claire, y yo estamos bloqueados. Claire, que ha encontrado refugio con mi madre, se ha mostrado indiferente ante el sufrimiento de mi padre, sin siquiera intentar contactarlo. Su falta de empatía, su egoísmo descarado, confirma la naturaleza parasitaria de su relación con mi madre. Es evidente que solo le importa a ella misma. Mi padre, por su parte, se ha independizado, buscando la justicia en un proceso de divorcio en el que la infidelidad jugará un papel crucial. Su búsqueda de paz, de una nueva vida, es comprensible. Su dignidad intacta, a pesar del dolor. En medio de este caos, permanece la paz que he encontrado en mi hija y en Matt, un consuelo en medio de la desolación familiar. La historia aún no ha terminado, pero ya he tomado mi decisión. Mi camino es independiente, alejado de la toxicidad de mi familia materna. El dolor de la traición es profundo, pero mi amor por mi hija, mi fortaleza, es mucho más fuerte. Actualización 5. El divorcio es definitivo. El martillo del juez ha caído, destrozando los cimientos de la casa que alguna vez fue mi hogar. La sentencia es fría, implacable. La propiedad, dividida en dos. Mi madre, obligada a vender la casa que compartí con mis padres durante años, para pagar la parte que le corresponde a mi padre. Una ironía cruel. La mujer que ha dedicado su vida a destruir mi familia, ahora está obligada a desmantelar su hogar para pagar las consecuencias de sus actos. Mi padre, libre de las cadenas de un matrimonio destruido por la traición, no tendrá que pagarle un céntimo. La infidelidad de mi madre, un acto tan doloroso como devastador, ha resultado ser un arma de doble filo. La ley, en este caso, ha actuado con justicia. Lo que queda es la imagen desoladora de mi madre y Claire, juntas, compartiendo el dinero de la venta de la casa y el precario salario de mi hermana. Un final que se perfila como un principio de precariedad económica y una triste confirmación de la dependencia de Claire. El dinero, la fuente de su conflicto, será su nueva prisión, por lo menos temporalmente. El silencio entre las dos familias es ensordecedor. Una prueba más del daño irreparable causado por la toxicidad de mi madre y de mi hermana. Las llamadas telefónicas, los mensajes, las comunicaciones se han extinguido, dejando un vacío que lo llena el eco de años de mentiras, de manipulaciones, de traiciones. El dolor persiste, un fantasma que no se irá fácilmente. El peso de haber sido abandonada por mi madre, a pesar de su amor declarado, se ha hecho insoportable. Pero también lo es la libertad. Yo, con mi hija en brazos, me mantengo alejada del conflicto, construyendo mi propia familia, mi propio hogar, alejado de la toxicidad familiar. La separación es dolorosa, pero necesaria. Las heridas son profundas, pero la cicatrización ha comenzado. La paz interior, por fin, ha llegado, alejada del drama familiar. Esta es la última actualización. El cierre de un capítulo oscuro, un punto y seguido a un dolor que, a pesar de todo, me ha hecho más fuerte. La victoria de mi hija y de mi familia es mi única prioridad.